millonario abandonó a su novia pobre. Pero el destino le tenía preparada una sorpresa que lo hizo llorar. El salón de eventos del Hotel Imperial en la Ciudad de México rebosaba lujo y exclusividad. Hombres de traje impecable y mujeres de vestidos de diseñador brindaban con champaña mientras la música en vivo llenaba el aire con acordes de violines. Entre ellos, Alejandro Lombardo, el magnate más joven y exitoso del país, observaba todo con su característica indiferencia. Con apenas 32 años, dueño de un imperio financiero y con una fortuna que cualquier hombre envidiaría, parecía tenerlo todo. Sin embargo, su expresión fría y distante dejaba claro que el dinero no le daba paz. Alejandro, cariño, ven, quiero presentarte a los inversionistas de Dubái, dijo Valeria Montenegro, su prometida, una socialité de apellido intachable y ambición desmedida. Él le dedicó una leve sonrisa de cortesía y tomó su copa de whisky antes de seguirla. Su relación con Valeria no era por amor. Era un matrimonio arreglado, un pacto entre dos familias poderosas para unir sus fortunas y consolidar su legado. Cuando se acercó a los inversionistas, algo llamó su atención. Una camarera pasó junto a él, sosteniendo una charola con elegancia. Su rostro, ese rostro. El tiempo pareció detenerse. Era imposible. Su corazón martilló en su pecho cuando la reconoció. Mariana. El recuerdo le golpeó con la fuerza de un huracán. 8 años atrás, él había sido un joven arrogante que se enamoró de una chica humilde, una estudiante de medicina que no tenía más riqueza que sus sueños y su corazón noble. Contra todo pronóstico, Mariana y él vivieron un amor intenso, pero él, cegado por el peso de su apellido y la presión de su familia, la abandonó sin mirar atrás. Y ahora estaba allí, frente a él. «Disculpe, señor», dijo ella, con la voz firme pero sin mirarlo a los ojos, como si fuera un simple desconocido. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No podía creerlo. ¿Cómo había terminado trabajando como mesera en un evento como este? Mariana se alejó rápidamente, pero él no podía dejarla ir. Ignorando a Valeria y a los inversionistas, la siguió hasta una esquina del salón. «Mariana», susurró, apenas encontrando su voz. Ella se giró lentamente, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de sorpresa, dolor y algo más que no pudo descifrar. «Señor Lombardo», dijo con frialdad. «¿Necesita algo?» Alejandro sintió un escalofrío. Esa no era la Mariana que recordaba. «¿Qué haces aquí?» «Trabajo. Igual que todos. Pero tú ibas a ser doctora». Ella sonrió sin alegría. «La vida no siempre sigue nuestros planes, ¿verdad?» El aire se volvió denso. Alejandro sintió un peso desconocido en el pecho. Lo que no sabía era que el destino le tenía preparada una verdad que lo haría llorar. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Mariana estaba ahí, frente a él, pero no era la misma mujer que había dejado atrás. Sus ojos, antes llenos de dulzura, ahora eran dos abismos oscuros donde la ternura había sido reemplazada por algo más: frialdad, desconfianza, rencor. «No puedo creer que seas tú», murmuró, sin apartar la mirada de ella. Mariana soltó una risa corta, casi burlona. «Pues créelo, Alejandro. Aunque no me sorprende que te cueste reconocerme. Para los de tu mundo, las personas como yo somos invisibles». Las palabras de ella lo atravesaron como una bala. Recordó la última vez que la vio. Fue en su departamento, aquel pequeño lugar donde vivieron un amor intenso y sincero. Pero él, asustado por las amenazas de su familia, le dejó una carta y desapareció de su vida. Sin explicaciones, sin despedidas. «Mariana, yo». «No necesitas decir nada», lo interrumpió ella con una sonrisa gélida. «Esto es un trabajo para mí. No estoy aquí para revivir el pasado». Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. Esa mujer, la única que alguna vez amó de verdad, le hablaba como si fuera un extraño. «Dime al menos cómo has estado», insistió, desesperado por saber qué había sido de ella en esos 8 años. «Bien. Viviendo. Sobreviviendo», respondió con indiferencia. «No tengo tiempo para charlas»,
Debo seguir trabajando. Se giró para irse, pero Alejandro la tomó suavemente del brazo. Ella se detuvo en seco, tensando los hombros. «Suéltame». Él la soltó al instante, sintiendo un vacío extraño en el pecho. «Mariana, por favor, dime que podemos hablar». Ella lo miró directo a los ojos, y por un segundo, Alejandro creyó ver algo en su mirada, un destello de la mujer que una vez lo amó. Pero fue solo un instante. «No tenemos nada de qué hablar». Mariana dio media vuelta y desapareció entre los invitados, dejándolo con un mar de preguntas y una angustia que no entendía. «¿Quién era esa?», preguntó Valeria, apareciendo de la nada con una ceja arqueada. «Nadie», respondió Alejandro, sin pensarlo. Pero mientras pronunciaba esa mentira, su corazón le decía lo contrario. Mariana no era nadie. Había sido su todo. Y algo en su interior le gritaba que aún no había terminado con ella. Lo que Alejandro no sabía era que Mariana guardaba un secreto. Uno que cambiaría su vida para siempre. Alejandro no pudo concentrarse en el resto de la gala. Las voces de los inversionistas se convertían en un murmullo distante mientras su mente repetía una y otra vez la imagen de Mariana. Su expresión fría, su indiferencia, su actitud cortante. Nada en ella reflejaba a la mujer que él había amado. ¿Qué le había pasado en todos estos años? «Ale, estás ausente», susurró Valeria, aferrándose a su brazo con fingida dulzura. «¿Todo bien?» «Sí, solo estoy cansado», respondió con sequedad. Pero era mentira. Lo único que quería en ese momento era encontrar a Mariana, obligarla a hablar con él, descubrir qué había sido de su vida. Cuando la gala terminó, Alejandro hizo algo que nunca antes había hecho. Esperó. Desde su auto, observó la entrada de servicio del hotel. Sabía que Mariana saldría por ahí. Pasaron minutos que se sintieron eternos hasta que finalmente la vio. Llevaba un abrigo gastado sobre su uniforme de mesera y caminaba con prisa. Sin pensarlo, bajó del coche y la alcanzó. «Mariana». Ella se detuvo, soltando un suspiro antes de girarse. «Alejandro, esto es acoso. Solo quiero hablar. No hay nada que decir. ¿Por qué trabajas aquí? ¿Qué pasó con tus estudios?» La mandíbula de Mariana se tensó. «No es asunto tuyo. Por favor, dame 5 minutos». Ella lo miró, indecisa. Luego, como si se rindiera ante algo más grande que su orgullo, exhaló con resignación. «Está bien. 5 minutos». Alejandro sintió una pequeña victoria. «¿Quieres que te lleve?» «Camino», respondió seca. Él asintió y comenzó a caminar a su lado. «Siempre soñaste con ser doctora. ¿Por qué no lo lograste?» Mariana apretó los labios. «A veces la vida no te da opciones. Eso no responde nada». Ella se detuvo en seco y lo miró con una intensidad que lo desarmó. «¿Quieres saber qué pasó?» «Me quedé sola, Alejandro. Completamente sola. Sin apoyo, sin dinero, sin nada. Tuve que dejar la universidad y trabajar para sobrevivir». Él sintió un nudo en la garganta. «Mariana, yo». «No», lo interrumpió con dureza. «No quiero disculpas. Ya no significan nada». Se giró para irse, pero Alejandro no pudo callarse. «¿Por qué nunca me buscaste?» Ella soltó una risa amarga. «¿Buscarte? Después de lo que hiciste, nunca, Alejandro. Nunca te lo hubiera permitido». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Mariana le ocultaba algo, lo sabía, y no descansaría hasta descubrirlo. Alejandro la observó alejarse con pasos rápidos, pero algo dentro de él se rebeló ante la idea de dejarla ir otra vez. No podía. No después de haberla encontrado de nuevo. Sin importarle nada más, avanzó hasta quedar frente a ella, bloqueándole el paso. «Mariana, dime la verdad. ¿Qué pasó realmente?» Ella apretó la mandíbula. Sus ojos oscuros reflejaban una lucha interna. «Ya te lo dije. Tuve que dejar mis estudios. Tuve que trabajar. Eso es todo». «No te creo», replicó Alejandro con voz baja, pero firme. «No eres la misma, Mariana. Hay algo más». «Claro que no soy la misma», soltó con dureza.
La Mariana que conociste murió el día que la dejaste con una estúpida carta. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de un puñetazo. Mariana, no te atrevas a decir mi nombre como si aún significara algo para ti. Él tragó en seco. Nunca la había visto así. Nunca la había sentido tan distante, tan rota. No sabes cuántas veces quise regresar, confesó en voz baja. Pero mi padre. ¿Tu padre? Mariana rió con amargura. Siempre escudándote en él, ¿verdad? Siempre justificándote con el peso de tu apellido, de tu fortuna. Pero la verdad es que fuiste un cobarde. Alejandro sintió el golpe de sus palabras como una daga en el pecho. Quizás tenía razón. Quizás había sido un cobarde. Déjame compensarte. Déjame ayudarte. Mariana lo miró con incredulidad. ¿Ayudarme? ¿Con dinero? ¿Con tu lástima? No es lástima. Quiero saber qué necesitas. No quiero nada de ti, lo cortó de inmediato. Y te lo voy a decir una sola vez más, olvídate de mí. El silencio entre ellos se volvió pesado, insoportable. Mariana se giró y esta vez, Alejandro no intentó detenerla. Solo la vio perderse en la oscuridad de la calle, con la sensación de que, aunque la tenía tan cerca, nunca la había sentido más lejos. Pero Alejandro era un hombre que no aceptaba perder. Y en el fondo, sabía que esta historia aún no había terminado. Alejandro regresó a su penthouse en Polanco con una sensación de vacío que no podía sacudirse. Se sirvió un whisky y se dejó caer en el sofá de cuero negro, con la vista fija en la ciudad iluminada. No podía dejar de pensar en Mariana. Su frialdad, su resistencia, pero sobre todo, su dolor. Tomó su celular y abrió un chat archivado. Era el último mensaje que le había enviado hace 8 años, cuando la dejó sin una explicación. Perdóname. No tengo opción. Nunca hubo respuesta. Alejandro cerró los ojos con frustración. Necesitaba respuestas. Sin pensarlo demasiado, tomó su laptop y comenzó a investigar. No le tomó mucho dar con información básica. Mariana Ríos, 29 años. Sin redes sociales, sin historial reciente de universidad. Pero lo que más lo impactó fue lo que descubrió después. Una vieja publicación en un foro estudiantil. Un llamado de ayuda. Se busca apoyo económico para una joven madre que tuvo que abandonar sus estudios de medicina. Cualquier ayuda es bienvenida. Alejandro sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Madre? El aire se le atascó en los pulmones. Cliqueó el enlace, pero la publicación era antigua, de hace 7 años. No había más detalles. Se levantó de golpe, como si el impacto de esa palabra lo hubiera golpeado físicamente. No podía ser. Mariana tenía un hijo. ¿Y si las fechas coincidían? El vaso de whisky se resbaló de su mano y se hizo trizas en el suelo. Porque si las fechas coincidían, entonces, ese niño podía ser suyo. El corazón de Alejandro latía con fuerza descontrolada. Caminaba de un lado a otro en su penthouse, con la mente atrapada en una vorágine de pensamientos. ¿Era posible? ¿Podía Mariana haber tenido un hijo suyo y nunca habérselo dicho? La idea lo golpeaba con una mezcla de incredulidad y furia. Tomó su celular y marcó un número. Rodrigo, necesito que encuentres información sobre Mariana Ríos. Todo lo que puedas. ¿Algún detalle en particular? Preguntó su asistente con tono profesional. Alejandro respiró hondo. Sí. Averigua si tiene un hijo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Voy a encargarme de inmediato. Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. No podía quedarse de brazos cruzados. No cuando había una posibilidad de que tuviera un hijo en algún lugar de la ciudad, un hijo del que nunca supo. No. Mariana no podía haberle ocultado algo así. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que todo encajaba demasiado bien. Horas después, Rodrigo le envió un mensaje. Patrón, la información es limitada, pero encontré algo. Mariana Ríos tiene un hijo de 7 años. Se llama Emiliano. Alejandro sintió un vértigo repentino. 7 años. Era justo después de que él la abandonó. Sin pensarlo más,
Tomó su chaqueta y salió de su departamento. Iba a buscarla. Iba a exigirle la verdad. Porque si ese niño era suyo, no había poder en el mundo que lo alejara de él. Alejandro llegó a la pequeña colonia donde vivía Mariana. Era un barrio humilde, muy lejos del mundo de lujo y poder al que él estaba acostumbrado. Estacionó su auto negro de alta gama en la esquina y observó el edificio modesto frente a él. Su pecho subía y bajaba con una mezcla de ansiedad y furia. Si Mariana le había ocultado un hijo, si lo había privado de verlo crecer, de conocerlo. No sabía cómo iba a reaccionar. Salió del auto y cruzó la calle con pasos firmes. Tocó el timbre con insistencia. Unos segundos después, la puerta se abrió. Mariana lo miró con evidente sorpresa, pero rápidamente su rostro se endureció. ¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar. Ahora. No hay nada que decir, Alejandro. Te dije que me dejaras en paz. Él presionó la mandíbula. No me mientas más. Sé que tienes un hijo. El color desapareció del rostro de Mariana. Vete, susurró con voz temblorosa. No. No hasta que me digas la verdad. Ella intentó cerrar la puerta, pero Alejandro la detuvo, sosteniéndola con fuerza. ¿Es mío, Mariana? Ella respiraba con dificultad. Sus ojos estaban llenos de algo que Alejandro no podía descifrar. ¿Miedo? Por favor, Alejandro, solo vete. Pero esa reacción le confirmó lo que él ya intuía. Su sangre se heló. Dios, es mío, ¿verdad? El silencio de Mariana fue la única respuesta que necesitaba. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Tenía un hijo del que nunca supo, un hijo al que Mariana le negó durante 7 años. Sus manos temblaron de rabia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su voz era un susurro peligroso. ¿Cómo pudiste ocultármelo? Mariana cerró los ojos, como si estuviera a punto de romperse. No lo entiendes. Entonces haz que lo entienda, rugió él, incapaz de contener la tormenta de emociones que lo devoraba. Pero antes de que Mariana pudiera responder, una voz infantil se escuchó desde dentro del departamento. Mamá, ¿quién es él? Alejandro sintió que el aire lo abandonaba. Giró lentamente la cabeza. Ahí, en el umbral de la puerta, de pie con un osito de peluche en la mano, estaba un niño de cabellos oscuros y ojos tan profundos como los suyos. La respiración de Alejandro se volvió errática. Porque no había ninguna duda. Ese niño era su hijo. El mundo de Alejandro se detuvo en ese instante. El niño lo miraba con curiosidad, con la inocencia de quien no entiende lo que sucede a su alrededor. Y Alejandro sintió que el corazón le martillaba en el pecho con una fuerza desconocida. Mariana reaccionó de inmediato. Se agachó junto al pequeño y le acarició el cabello con ternura. Emiliano, amor, entra a tu cuarto. Pero el niño no se movió. Mamá, ¿quién es él? Preguntó de nuevo, frunciendo el ceño. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Mariana apretó los labios y miró a Alejandro con súplica en los ojos. Por favor, vete. Pero él no podía moverse. No podía alejar la vista de ese niño que, sin ninguna duda, llevaba su sangre. Dios, susurró, sintiendo que el impacto lo desmoronaba desde adentro. Emiliano. Su hijo. Alejandro sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de lo que eso significaba. Se había perdido 7 años de su vida. 7 años de risas, de primeros pasos, de primeras palabras. Mariana, su voz se quebró. Ella negó con la cabeza, desesperada. No hagas esto aquí. No ahora. Pero Alejandro no podía simplemente darse la vuelta. No después de lo que acababa de descubrir. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura del niño. Hola, dijo con voz baja, sintiendo su propia garganta cerrarse. ¿Cómo te llamas? El niño lo miró con recelo, pero respondió. Emiliano. El nombre resonó en su mente como un eco doloroso. Es un nombre fuerte. Emiliano parpadeó, confundido. ¿Eres amigo de mi mamá? Alejandro sintió que la pregunta lo desgarraba por dentro. Antes de que pudiera responder, Mariana se interpuso entre ellos.
Es solo un conocido, cariño. Ahora ve a tu cuarto, ¿sí? El niño asintió con cierta duda y desapareció por el pasillo. Apenas estuvo fuera de vista, Alejandro clavó su mirada en Mariana. No puedes alejarme de él. Ella exhaló con rabia contenida. Lo hice durante 7 años, Alejandro. Me mentiste, rugió él, sin poder contener más la ira. Me robaste 7 años con mi hijo. Mariana cerró los ojos con dolor. No tenías derecho a saberlo. Alejandro sintió que su mundo se desplomaba. Pero una cosa era segura. No iba a permitir que le arrebataran más tiempo con su hijo. Alejandro sintió que la ira le quemaba las entrañas. No podía creerlo. Mariana le había ocultado a su propio hijo durante 7 años. 7 malditos años. ¿Cómo pudiste? Su voz temblaba de rabia. ¿Cómo tuviste el descaro de decidir por mí? Mariana lo miró con una mezcla de culpa y dolor, pero su expresión no se suavizó. Porque tú me dejaste, Alejandro. No era razón para ocultarme que tenía un hijo. Claro que lo era. Mariana lo encaró, sus ojos brillaban con una furia contenida. ¿Sabes lo que es estar sola, embarazada y sin nada? ¿Sabes lo que fue enfrentarme a todo sin ayuda? Alejandro sintió una punzada en el pecho. Hubieras venido a buscarme. Mariana soltó una risa amarga. ¿Para qué? ¿Para que tu familia me obligara a desaparecer? ¿Para que me vieran como una oportunista que quería atarte con un hijo? Él apretó los puños. No me importa mi familia. Siempre te importó. Lo interrumpió ella con un grito ahogado. Siempre pusiste tu apellido, tu riqueza, tu estatus por encima de nosotros. Alejandro sintió como si le dieran una bofetada. Eso ya no importa, dijo con voz firme. Lo que importa ahora es Emiliano. Mariana se tensó. No voy a dejar que lo lastimes. ¿Lastimarlo? Soy su padre. No. No eres su padre, dijo con una dureza que lo congeló. Un padre es alguien que está ahí desde el principio, alguien que no abandona, alguien que lucha. Alejandro sintió un vacío en el estómago. No me diste la oportunidad de serlo. Ella apretó los labios, como si sus palabras la golpearan. Ya es tarde, Alejandro. Emiliano no te conoce. No sabe quién eres. No te necesita. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Eso no lo decides tú. Mariana lo miró con desesperación. Por favor, no hagas esto. Pero Alejandro ya había tomado una decisión. Voy a conocerlo. Mariana negó con la cabeza, como si tratara de detener lo inevitable. Pero Alejandro lo tenía claro. No iba a permitir que le arrebataran a su hijo otra vez. El silencio entre ellos era espeso, cargado de resentimiento y dolor. Mariana temblaba, pero se mantenía firme, como si estuviera preparada para luchar con uñas y dientes. Alejandro, en cambio, estaba decidido. No iba a marcharse. No esta vez. No tienes derecho a exigir nada, espetó Mariana con voz temblorosa. Emiliano no sabe quién eres y no pienso permitir que entres a su vida solo porque ahora te sientes culpable. Alejandro la miró con una intensidad abrasadora. No se trata de culpa. Se trata de lo que es justo. ¿Justo? Soltó una risa amarga. ¿Justo habría sido que nunca te fueras, Alejandro? ¿Justo habría sido que asumieras tu responsabilidad desde el principio? No sabía que existía, gruñó entre dientes, sintiendo la rabia arder en su interior. No me diste la oportunidad de elegir. Mariana bajó la mirada. Si lo hubiera hecho, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías dejado tu mundo para estar con nosotros? Alejandro abrió la boca para responder, pero nada salió. Porque la verdad era cruel. Hace 7 años, habría huido. Habría hecho lo que su familia le exigía. Y Mariana lo sabía. Eso pensé, susurró ella con dolor. Así que no te atrevas a venir aquí a reclamar derechos que nunca peleaste. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Quiero conocerlo, Mariana. No te pido que me perdones, pero no puedes negarme a mi hijo. No puedes entrar a su vida así, de la nada. Su voz era un ruego desesperado.
No puedes destrozar su mundo solo porque ahora quieres jugar a ser padre. Él sintió el peso de sus palabras, pero no se echó atrás. No quiero jugar. Quiero estar. Mariana apretó los ojos con fuerza, como si luchara consigo misma. Él es un niño feliz. No quiero que sufra. No voy a hacerle daño. Ella exhaló, derrotada. No es tan simple, Alejandro. No, no lo es. Pero lo vamos a hacer funcionar. Mariana lo miró, llena de dudas. Déjame conocerlo, insistió él, bajando la voz. No quiero imponerme. Solo, dame la oportunidad. El silencio fue eterno, hasta que Mariana susurró, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Está bien, pero con mis condiciones. Alejandro asintió. Había dado el primer paso, y no pensaba retroceder. Mariana suspiró pesadamente y cruzó los brazos, como si quisiera protegerse de la tormenta que se avecinaba. Si realmente quieres conocer a Emiliano, lo harás a mi manera, advirtió, con la voz firme. Nada de imposiciones, nada de exigir lo que no has ganado. Alejandro apretó los puños, pero asintió. Dime qué quieres. Primero, no le dirás quién eres. Alejandro frunció el ceño. ¿Quieres que le mienta? Quiero protegerlo, corrigió ella con dureza. Emiliano tiene una vida estable. No voy a permitir que aparezcas de la nada y lo confundas. Alejandro respiró hondo. Odiaba esa condición, pero si era la única forma de acercarse a su hijo, aceptaría. ¿Qué más? No puedes venir cuando quieras. Verás a Emiliano cuando yo diga, y si en algún momento veo que esto lo afecta, se acabó. Alejandro sintió la tensión en su cuerpo, pero mantuvo la calma. Está bien. ¿Algo más? Mariana lo miró fijamente, como si aún dudara. No le harás promesas que no puedas cumplir. Eso lo golpeó más de lo que esperaba. No voy a desaparecer de su vida, Mariana. Ella tragó saliva, como si no pudiera creerle. Ya veremos. Un silencio pesado cayó entre ellos. Alejandro sentía el pulso acelerado, el peso de la realidad aplastándolo. Está en su habitación, murmuró Mariana al fin. Espera aquí. Alejandro la vio desaparecer por el pasillo. Su corazón martilleaba con fuerza. No sabía qué iba a decir, no sabía cómo reaccionaría Emiliano. Solo sabía que en unos segundos iba a estar cara a cara con su hijo. Y su vida nunca volvería a ser la misma. Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba mientras esperaba en aquella pequeña sala. Su corazón latía con fuerza, como si su cuerpo supiera que lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. Mariana reapareció en el umbral de la puerta del pasillo, con Emiliano a su lado. El niño llevaba una pijama azul con estampados de cohetes espaciales y abrazaba su osito de peluche con fuerza. «Emi», dijo Mariana con suavidad. «Él es Alejandro, un amigo mío». Alejandro tragó en seco. Sentía que esa palabra, amigo, lo apuñalaba, pero no dijo nada. Emiliano lo observó con cautela. «Hola», saludó el niño con voz baja. Alejandro sintió una presión en el pecho que jamás había experimentado. «Hola, Emiliano». El pequeño frunció el ceño. «Eres raro». Alejandro parpadeó, sorprendido, y Mariana se cubrió la boca para ocultar una sonrisa. «¿Raro?», preguntó él con curiosidad. Emiliano asintió con seriedad. «Parece serio, pero tus ojos están tristes». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Tal vez porque nunca había conocido a alguien tan especial como tú. El niño ladeó la cabeza, analizando sus palabras. «¿Juegas fútbol?». Alejandro arqueó una ceja. «¿Quieres decir si soy bueno?». «No. Solo si juegas». «Hace mucho que no». Emiliano torció la boca. «Entonces no eres tan genial». Mariana soltó una risa suave, y Alejandro sintió que algo cálido se expandía en su pecho. «Tal vez me enseñes», sugirió con una sonrisa genuina. Emiliano lo pensó por un momento y luego asintió. «Está bien. Pero tienes que correr rápido». Alejandro se inclinó un poco hacia él. «¿Y qué gano si te alcanzo?». El niño sonrió travieso. «Pues,
Te dejo ser mi amigo. Alejandro sintió que su corazón se apretaba. Miró de reojo a Mariana, quien lo observaba en silencio, con los ojos brillando de emoción contenida. Y en ese instante, Alejandro lo supo. Haría lo que fuera por recuperar el tiempo perdido, porque ese niño era su hijo, y no pensaba perderlo nunca más. Alejandro salió del departamento con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho. Subió a su auto y apoyó las manos en el volante, pero no arrancó de inmediato. En su cabeza, las palabras de Emiliano seguían resonando. Te dejo ser mi amigo. Era irónico. Su propio hijo, su propia sangre, lo veía como un simple desconocido. Encendió el motor y condujo sin rumbo fijo. Su mente estaba en caos. Había sido capaz de construir un imperio financiero, de derrotar a sus enemigos en el mundo de los negocios sin pestañear, pero ahora se encontraba en una situación que lo superaba por completo. No tenía idea de cómo ser padre. Y lo peor era que Mariana tenía razón en algo. No podía simplemente aparecer y exigir un lugar en la vida de Emiliano. Pero tampoco iba a alejarse. Marcó un número sin pensarlo demasiado. ¿Alejandro? La voz de Rodrigo, su asistente, sonó confundida. ¿Todo bien? Necesito que investigues algo más, dijo Alejandro, con el tono frío y calculador que usaba en sus negocios. Mariana. Quiero saber qué ha pasado con ella en estos años. ¿Dónde ha trabajado? ¿Con quién se ha relacionado? Todo. Entendido. Colgó y apretó el volante con fuerza. Mariana podía decirle que no tenía derecho a exigir nada, pero él aún tenía poder, aún tenía recursos. Y si creía que iba a apartarlo de su hijo, estaba muy equivocada. Lo que Alejandro no sabía era que, al remover el pasado, descubriría una verdad aún más dolorosa. Una que lo haría cuestionarse todo lo que creía saber sobre Mariana y sobre su propia familia. Alejandro no pudo dormir esa noche. Se quedó sentado en la sala de su penthouse, con un vaso de whisky intacto en la mesa, su mente girando sin descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Emiliano. Su hijo. El pensamiento le resultaba abrumador. ¿Cómo podía recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo iba a hacer que un niño que no lo conocía lo aceptara? Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Rodrigo. Tengo información sobre Mariana. Hay algo que necesitas ver. Te espero en la oficina. Alejandro sintió una punzada de inquietud. Se levantó de inmediato, tomó su chaqueta y salió hacia su corporativo en Santa Fe. Cuando llegó, Rodrigo ya lo esperaba en la sala de reuniones con una carpeta sobre la mesa. ¿Qué encontraste?, preguntó Alejandro sin rodeos. Rodrigo tomó aire antes de responder. Mariana ha trabajado en diferentes lugares desde que dejó la universidad, mayormente en empleos temporales y mal pagados. Pero lo que me llamó la atención fue esto. Abrió la carpeta y deslizó una hoja hacia él. Alejandro frunció el ceño al leer el documento. ¿Un préstamo? Sí. Mariana solicitó un préstamo hace 5 años. Una cantidad considerable. Pero lo realmente interesante es quién se lo otorgó. Rodrigo sacó otra hoja y la puso frente a Alejandro. Era un contrato firmado por la Corporación Lombardo. Alejandro sintió que la sangre le hervía. ¿Mi familia le dio dinero? Rodrigo asintió. No solo le dieron el préstamo. Lo hicieron a una tasa de interés ridículamente alta. Prácticamente la ahogaron en deudas. Alejandro apretó los puños. ¿Quién autorizó esto? Rodrigo dudó un segundo antes de responder. Tu padre. Un silencio pesado cayó en la sala. Alejandro sintió como la rabia lo invadía. Su padre, el hombre que siempre controlaba todo, había estado involucrado en la vida de Mariana, y él nunca lo supo. Necesito respuestas, murmuró Alejandro con la mandíbula tensa. Y las voy a conseguir. Porque si su padre había manipulado el destino de Mariana, significaba que su historia con ella no había sido solo una casualidad. Había sido una trampa. Alejandro llegó a la mansión de los Lombardo con un torbellino de emociones en el pecho. Nunca había cuestionado a su padre, pero ahora todo encajaba demasiado bien. Bajó del auto y caminó con paso firme hacia la entrada principal.
Los empleados lo saludaron con respeto, pero él los ignoró. Tenía un solo objetivo en mente. Empujó las puertas del despacho de su padre sin anunciarse. «Necesito hablar contigo», soltó con voz gélida. León Lombardo, un hombre de mirada impenetrable y canas bien cuidadas, levantó la vista de sus documentos con evidente molestia. «Alejandro, hijo, no puedes irrumpir así». Alejandro lanzó la carpeta sobre el escritorio. «Explícame esto». León tomó los papeles y los hojeó con aparente calma. «¿De dónde sacaste esto?» «Eso no importa. Quiero la verdad». León suspiró y se recargó en su silla de cuero. «Hijo, no te alteres. Hice lo que era necesario». Alejandro sintió una punzada en el pecho. ¿Lo que era necesario? ¿Arruinar a Mariana? ¿Asegurarte de que nunca pudiera acercarse a mí? León entrecerró los ojos. Era una amenaza para ti, Alejandro. Esa mujer no tenía nada que ofrecerte. Alejandro apretó los puños. ¿Por qué el préstamo? ¿Por qué ahogarla en deudas? León se levantó con calma, como si su hijo fuera un niño que no entendía las reglas del mundo. Porque cuando supe que estaba embarazada, me aseguré de que no viniera a buscarte. El estómago de Alejandro se contrajo. ¿Tú sabías? León asintió. Por supuesto. Y la alejé porque no iba a permitir que una mujer sin apellido y sin futuro arruinara tu destino. Alejandro sintió que la sangre le hervía. ¿Qué más hiciste? León se cruzó de brazos. No te incumbe. Claro que me incumbe. Estás hablando de mi hijo. León frunció el ceño. Ese niño no tiene nada que ver con los Lombardo. Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. Te equivocas, susurró con voz firme. Emiliano es mi hijo. Y te guste o no, voy a luchar por él. León soltó una risa seca. ¿Y qué piensas hacer? ¿Enfrentarme? Alejandro sostuvo la mirada de su padre sin miedo. Voy a recuperar a mi hijo y a Mariana. León lo miró con desaprobación, pero Alejandro ya no era el joven manipulable de antes. Salió del despacho sin decir más. Su guerra apenas comenzaba. Voce dice. Alejandro salió de la mansión con los puños apretados, su respiración agitada y la rabia ardiéndole en las venas. Su padre había sabido de Emiliano todo este tiempo. Había manipulado el destino de Mariana, había tomado decisiones que no le correspondían. Y lo peor de todo, lo había hecho con la seguridad de que Alejandro nunca se enteraría. Pero ahora lo sabía, y no iba a quedarse de brazos cruzados. Subió a su auto y golpeó el volante con furia. Mariana había pasado años creyendo que él simplemente la había abandonado, cuando en realidad había sido víctima de una jugada cruel. Sacó su celular y marcó su número sin pensarlo. ¿Alejandro? Contestó ella, sorprendida. Tenemos que hablar. Ahora. No es un buen momento. Es urgente, Mariana. Es sobre mi padre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Estoy en casa, dijo finalmente. Alejandro no perdió tiempo. Cuando llegó al departamento, Mariana ya lo esperaba en la puerta. Tenía los brazos cruzados y el rostro tenso. ¿Qué pasa? Él le extendió los documentos que Rodrigo le había dado. Mi padre te dio ese préstamo a propósito. Sabía que estabas embarazada y quiso asegurarse de que nunca volvieras a buscarme. Mariana tomó las hojas con manos temblorosas. Sus ojos se fueron llenando de lágrimas al leer la información. No, no puede ser. Sí puede, dijo Alejandro con voz áspera. Y lo hizo. Mariana dejó caer los papeles y se llevó una mano a la boca. Durante años pensé que simplemente me habías dejado porque no me amabas. Su voz se quebró. Pero fue él. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Si hubiera sabido, si tan solo hubiera sabido, susurró ella, con los ojos brillando de dolor. Él se acercó y le tomó las manos con suavidad. No te voy a dejar sola, Mariana. No otra vez. Ella lo miró, con el corazón roto en la mirada. Por primera vez en años, Alejandro sintió que tenía algo por qué pelear. Y esta vez, no iba a perder. Mariana se tambaleó ligeramente,
como si la verdad que acababa de descubrir fuera demasiado pesada para sostenerla. Alejandro quiso sostenerla, pero ella se apartó con un leve movimiento de la cabeza. No, no puedo procesar esto, susurró, con la voz quebrada. Alejandro la entendía. ¿Cómo no? Él mismo sentía que su mundo se había volcado. Pero no tenía tiempo para titubeos. Tenemos que hacer algo, dijo con firmeza. Mariana soltó una risa amarga. ¿Y qué propones? ¿Enfrentar a tu padre? Exactamente. Ella lo miró con incredulidad. Alejandro, no seas ingenuo. Tu padre es un hombre poderoso. Controla bancos, empresas y personas. Si se encargó de mantenerme lejos de ti todo este tiempo, ¿qué crees que hará ahora que sabe que descubrimos la verdad? Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía de lo que su padre era capaz. León Lombardo no solo era un magnate implacable, también era un estratega sin escrúpulos. No me importa lo que haga. No voy a permitir que siga manejando nuestras vidas, sentenció. Mariana bajó la mirada y apretó los puños. No quiero que Emiliano sufra. Alejandro la miró con intensidad. Y no va a sufrir. Pero necesito que confíes en mí. Ella soltó un suspiro tembloroso. No sé si puedo. Alejandro sintió un pinchazo en el pecho, pero no retrocedió. Dame una oportunidad para demostrártelo. Mariana lo miró durante varios segundos, como si buscara algo en sus ojos, algo que tal vez había perdido hace mucho tiempo. Finalmente, asintió. Está bien. ¿Cuál es el plan? Alejandro sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una posibilidad de arreglar el daño que se había hecho. Y esta vez, no pensaba fallar. Alejandro apoyó las manos en la mesa de la pequeña sala de Mariana y la miró con determinación. Voy a enfrentar a mi padre. Voy a exigirle que nos deje en paz. Mariana negó con la cabeza, esbozando una sonrisa triste. ¿De verdad crees que cederá solo porque se lo pidas? Él apretó la mandíbula. No. Pero ya no tiene el control sobre mí. Esta vez, yo voy a mover las piezas. Mariana cruzó los brazos, claramente escéptica. León Lombardo no es un hombre fácil de derrotar. Alejandro la miró con intensidad. Yo tampoco. Ella suspiró y se dejó caer en el sofá. ¿Y qué piensas hacer exactamente? Alejandro sacó su teléfono y abrió un archivo. Tengo acceso a documentos financieros de la Corporación Lombardo. Información que podría ponerlo en jaque si se hace pública. Mariana lo miró con sorpresa. ¿Estás dispuesto a destruir a tu propio padre? Alejandro apretó los labios. Si es necesario para proteger a mi hijo, sí. Ella lo observó por un momento, como si intentara descifrar si hablaba en serio. Esto es más grande de lo que crees, Alejandro. No estamos hablando solo de dinero o negocios. León Lombardo es capaz de cualquier cosa. Él lo sabía. Y aún así, no iba a detenerse. Lo único que me importa es Emiliano. Mariana bajó la mirada y asintió lentamente. Si de verdad vas a hacer esto, entonces estoy contigo. Alejandro sintió un calor extraño en el pecho. Después de tantos años, después de tanto dolor, Mariana estaba dispuesta a confiar en él. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que León Lombardo ya estaba al tanto de sus movimientos. Y no pensaba quedarse de brazos cruzados. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando Alejandro llegó a su penthouse. Apenas cerró la puerta, su celular vibró con una llamada. León Lombardo. Alejandro exhaló con fuerza antes de contestar. ¿Qué quieres? Hijo, hijo. La voz de su padre sonó calmada, pero con ese tono helado que siempre usaba cuando estaba a punto de aplastar a alguien. ¿De verdad creíste que no me enteraría de tus jueguitos? Alejandro se tensó. No son juegos. Voy a estar en la vida de Emiliano, lo quieras o no. León soltó una risa seca. Ah, Alejandro. Siempre tan impulsivo. ¿De verdad piensas que puedes desafiarme? No es un desafío, es mi derecho, espetó Alejandro. No me quedaré de brazos cruzados mientras sigues manipulando la vida de Mariana y de mi hijo. Hubo un breve silencio. Te advertí hace años que esa mujer solo traería problemas.
Y ahora lo estás comprobando. Alejandro sintió que la sangre le hervía. El único problema aquí eres tú. León soltó un suspiro de falsa paciencia. Te haré una última oferta. Apártate de Mariana y del niño. Te daré lo que quieras, dinero, una nueva empresa, más poder. Lo que sea. Alejandro apretó el teléfono con furia. ¿Crees que puedes comprarme? No, hijo, dijo León con frialdad. Sé que puedo destruirte. Alejandro sintió un escalofrío. Si no aceptas mi oferta, continuó León, haré lo que sea necesario para asegurarme de que nunca veas a ese niño otra vez. El aire se volvió pesado. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa. Alejandro cerró los ojos, intentando controlar su rabia. Haz lo que quieras, padre. Pero esta vez, voy a pelear. Colgó antes de que León pudiera responder. Su corazón martillaba en su pecho, porque sabía que su padre nunca hacía amenazas vacías. Y esta vez, iba a atacar con toda su fuerza. Alejandro se quedó de pie en medio de su penthouse, con el celular aún en la mano y la respiración entrecortada. Sabía lo que significaban las palabras de su padre. León Lombardo no amenazaba en vano. Sonó el timbre. Alejandro frunció el ceño y se dirigió a la puerta con cautela. Cuando abrió, encontró a Mariana de pie, con el rostro desencajado. ¿Qué pasa?, preguntó de inmediato. Ella entró sin pedir permiso y cerró la puerta detrás de sí. Recibí un aviso del banco. Me cancelaron el contrato de arrendamiento de mi departamento. Alejandro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué? Me están desalojando, Alejandro, exclamó ella, con los ojos llenos de furia y desesperación. ¿No lo entiendes? Tu padre ya empezó su jugada. Alejandro sintió un golpe de rabia en el pecho. Ese desgraciado. Mariana lo miró con el rostro pálido. Dijo que haría lo que fuera necesario para apartarte de Emiliano. Y lo está haciendo. Alejandro pasó las manos por su cabello, intentando pensar con claridad. No permitiré que te quedes en la calle. ¿Y qué se supone que haga? ¿Dónde se supone que viva con Emiliano? Alejandro la miró fijamente. Vénganse conmigo. Mariana abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? Quédate aquí. Será temporal, solo hasta que podamos resolver esto. Ella negó con la cabeza de inmediato. No. No puedo aceptar eso. Mariana, mi padre no va a detenerse. Si te está quitando el departamento ahora, mañana será tu trabajo, luego la escuela de Emiliano. Va a ir por todo. Ella tragó saliva. No quiero depender de ti. Alejandro se acercó y le tomó las manos con firmeza. No es dependencia. Es protección. Mariana bajó la mirada, respirando con dificultad. Finalmente, exhaló con resignación. Está bien. Alejandro asintió. Voy a protegerlos. Pero lo que no sabían era que León Lombardo tenía un golpe aún más fuerte preparado. Uno que podría separarlos para siempre. A la mañana siguiente, Alejandro despertó temprano con una sensación extraña en el pecho. Se levantó y salió de su habitación, caminando por el pasillo silencioso de su penthouse. Al llegar a la sala, encontró a Mariana en la cocina, con una taza de café entre las manos. Llevaba una sudadera holgada y su cabello suelto caía en suaves ondas sobre sus hombros. Por un instante, Alejandro recordó cómo era despertar junto a ella hace años. ¿Dormiste bien?, preguntó él, acercándose. No mucho, admitió ella, con la mirada fija en su café. No puedo dejar de pensar en lo que pueda hacer tu padre. Alejandro apretó la mandíbula. No voy a dejar que les haga daño. Eso ya lo sé, susurró Mariana. Pero, no estamos hablando de cualquier hombre. León Lombardo tiene el poder de destruir vidas con solo una llamada. Alejandro le tomó la mano con suavidad. Voy a detenerlo. Mariana lo miró fijamente. ¿Y si no puedes? Voy a hacerlo. Antes de que Mariana pudiera responder, el timbre sonó con fuerza. Alejandro se tensó y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, se encontró con dos hombres trajeados y una mujer con una carpeta en la mano. Alejandro Lombardo,
dijo la mujer con tono frío. Venimos con una orden judicial. Alejandro frunció el ceño. ¿Orden judicial? ¿De qué están hablando? La mujer sacó un documento y lo sostuvo frente a él. El señor León Lombardo ha presentado una demanda por la custodia total de Emiliano. El mundo de Alejandro se detuvo. ¿Qué? Bajo la acusación de que su madre biológica, Mariana Ríos, no tiene los medios adecuados para criarlo y que usted, como padre, no ha demostrado un compromiso real con su hijo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto es una locura. La audiencia preliminar es en 48 horas. Hasta entonces, Emiliano queda bajo supervisión del Estado. El aire se volvió irrespirable. Detrás de él, Mariana apareció en la puerta, con el rostro desencajado. ¿Qué está pasando? Alejandro sintió un nudo en la garganta mientras apretaba los puños. Su padre acababa de lanzar su golpe más letal, y esta vez estaba dispuesto a arrancarle a su hijo. «No pueden hacer esto», exclamó Mariana, aferrándose al documento con manos temblorosas. La abogada la miró con indiferencia. «Señora Ríos, la demanda ya ha sido aceptada por el juez. León Lombardo ha presentado pruebas de que usted no tiene estabilidad económica y que el bienestar del menor estaría en riesgo». «Eso es mentira», gritó Mariana, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro sintió la rabia quemarle la piel. «No permitiré que mi padre se lleve a mi hijo». La abogada lo miró con expresión calculadora. «Señor Lombardo, usted no ha sido parte activa en la vida del menor. Su padre argumenta que es el único con los recursos para darle una vida adecuada». Alejandro sintió que su corazón martillaba con furia. «Yo puedo cuidar de Emiliano». «Entonces demuéstrelo ante el juez». El silencio cayó como una losa. Los agentes de supervisión infantil dieron un paso adelante. «Tendremos que llevarnos al menor por ahora». «No». Mariana se interpuso en la puerta. «No pueden quitarme a mi hijo». Uno de los agentes suavizó el tono. «No es permanente, señora Ríos. Solo es una medida de precaución hasta la audiencia». Pero Mariana no los escuchaba. Sus lágrimas caían mientras negaba con la cabeza. Alejandro sintió que su mundo se rompía al ver a Mariana así. Y entonces, Emiliano apareció en el pasillo. «Mamá, ¿qué pasa?». Su voz pequeña y asustada lo perforó como una daga. Mariana corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Todo está bien, mi amor. Mamá está aquí». Los agentes se movieron con cautela. «Señora, tenemos que llevárnoslo». Alejandro sintió que la sangre le hervía. «No, no voy a permitirlo». La abogada lo miró fijamente. «Entonces haga algo al respecto». El mensaje era claro. Si quería recuperar a su hijo, tenía que pelear con todo lo que tenía. Y esta vez, no pensaba perder. El corazón de Alejandro latía con furia mientras veía cómo los agentes extendían sus manos para tomar a Emiliano. «No, mamá», gritó el niño, aferrándose a Mariana con todas sus fuerzas. Ella sollozaba, desesperada, cubriéndolo con su cuerpo como si pudiera protegerlo del mundo. Alejandro sintió que su instinto se activaba. No podía permitirlo. No iban a llevarse a su hijo. «Esperen», exclamó, su voz resonando con autoridad. Los agentes se detuvieron. «Voy a luchar por la custodia de Emiliano», declaró con firmeza. «Y lo haré de inmediato». La abogada arqueó una ceja. ¿Está diciendo que presentará un recurso legal contra su propio padre? Alejandro sostuvo la mirada con frialdad. «Sí. Y también voy a exponer cada una de sus manipulaciones». La abogada suspiró. «Eso tomará tiempo. Hasta entonces, Emiliano debe estar en custodia del Estado o con un tutor aprobado». Alejandro pensó rápido. «¿Yo?». Mariana lo miró con sorpresa. «¿Qué?». «Si Emiliano no puede quedarse contigo, entonces se queda conmigo». «Eso no es posible», intervino la abogada. «Usted no tiene un vínculo formal con el menor». Alejandro sacó su celular y marcó un número. «Voy a casarme con Mariana. Ahora». La sala se sumió en un silencio absoluto. Mariana lo miró con los ojos desorbitados.
¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Alejandro se giró hacia ella y sostuvo su rostro entre sus manos. No voy a dejar que nos lo quiten, Mariana. Si estar casados nos da ventaja legal, entonces lo haremos. Ella negó con la cabeza, en shock. Esto es una locura. No es una locura, dijo con intensidad. Es lo único que podemos hacer para mantener a Emiliano con nosotros. Mariana tragó saliva. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de esperanza. Finalmente, exhaló temblorosamente y asintió. Está bien. Alejandro tomó su mano con fuerza, porque ahora estaban en esta batalla juntos, y no pensaba perder. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión. Mariana aún tenía los ojos vidriosos por el llanto, mientras Alejandro la sostenía con firmeza. Los agentes de supervisión infantil intercambiaron miradas de duda ante la declaración repentina de Alejandro. ¿Un matrimonio?, repitió la abogada con incredulidad. ¿Están diciendo que van a casarse solo para evitar la custodia de León Lombardo? No, respondió Alejandro con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Vamos a casarnos porque formamos una familia. Mariana lo miró, aún sin procesar lo que estaba sucediendo. Esto es una estrategia legal, continuó Alejandro. Si estamos casados, Mariana tendrá un respaldo financiero sólido y yo podré reclamar mis derechos como padre de Emiliano. La abogada entrecerró los ojos. El juez podría ver esto como un intento desesperado y deshonesto. Alejandro se cruzó de brazos. También podría verlo como la prueba de que estamos unidos por nuestro hijo. Los agentes de supervisión parecieron dudar. Si realmente van a casarse, necesitamos pruebas inmediatas de que esta unión es legítima, dijo la abogada. Documentación, una fecha de boda, testigos. Alejandro sacó su celular y marcó otro número. Rodrigo, necesito que consigas un juez para una boda civil hoy mismo. ¿Hoy? Se escuchó la voz sorprendida de su asistente. Sí. Y que esté todo en orden legalmente. Llámame en cuanto lo tengas. Colgó y miró a Mariana. Vamos a hacer esto. Ella respiró hondo, aún en shock. Alejandro. Él la tomó de la mano. Confía en mí. Mariana cerró los ojos, luchando contra sus emociones. Y cuando los abrió, había una decisión tomada en su mirada. Está bien. Alejandro asintió. Porque ahora, más que nunca, estaban juntos en esto. Y el destino estaba a punto de cambiar para siempre. 2 horas después, Alejandro y Mariana estaban en un despacho privado del registro civil, con un juez al frente y un par de testigos improvisados, Rodrigo y Camila, la vecina de Mariana. El ambiente era tenso. Mariana no dejaba de mirar sus manos entrelazadas sobre su regazo, como si aún no pudiera creer lo que estaba a punto de hacer. Alejandro, en cambio, se mantenía firme, con la mirada clavada en el juez. ¿Están seguros de esto?, preguntó el juez, con tono neutro pero inquisitivo. Sí, respondió Alejandro sin titubear. Mariana levantó la vista y encontró los ojos de Alejandro. Su determinación la hizo dudar por un segundo, pero luego pensó en Emiliano. En su pequeño hijo, en su sonrisa, en su risa. No iba a perderlo. Sí, susurró ella. El juez asintió y comenzó a leer los derechos y deberes del matrimonio. Mariana sintió que su respiración se volvía más pesada con cada palabra, pero no podía detenerse ahora. Alejandro Lombardo, ¿acepta a Mariana Ríos como su esposa? Alejandro sostuvo su mirada y respondió con voz firme. Sí, acepto. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mariana Ríos, ¿acepta a Alejandro Lombardo como su esposo? Hubo un silencio. Un segundo que pareció eterno. Mariana tragó saliva y cerró los ojos por un instante. Luego, los abrió y dijo en voz baja, pero segura. Sí, acepto. El juez asintió y, tras unas firmas apresuradas, cerró la carpeta. Los declaró marido y mujer. El sonido del sello marcando el acta de matrimonio resonó en el despacho como un disparo. Alejandro se giró hacia Mariana. Ya está hecho. Ella respiró hondo. Sí. Rodrigo le dio una palmada en el hombro a Alejandro.
Espero que sepas lo que estás haciendo. Alejandro no respondió. Solo miró a Mariana, sabiendo que, aunque ese matrimonio había sido una estrategia para proteger a su hijo, algo dentro de él había cambiado. Y tal vez, solo tal vez, este matrimonio no sería solo un papel. El auto de Alejandro avanzaba por las calles de la ciudad en completo silencio. Mariana miraba por la ventanilla, con la mente todavía atrapada en lo que acababan de hacer. Estaban casados. Legalmente, ella era la esposa de Alejandro Lombardo, el hombre que la había abandonado, el hombre que, ahora, había hecho todo para proteger a su hijo. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, sin apartar la vista del camino. Mariana exhaló despacio. En lo rápido que cambió mi vida en un solo día. Alejandro asintió, con una leve sonrisa. Lo entiendo. Ella lo miró de reojo. ¿De verdad? Él giró el rostro apenas un segundo y la sostuvo con la mirada. Sí. Esto tampoco estaba en mis planes. Mariana sintió su pecho tensarse. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero, presentaré el acta de matrimonio ante el juez. Con esto, León no podrá alegar que Emiliano no tiene estabilidad familiar. ¿Y después? Alejandro se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Después, viviremos juntos. Mariana sintió que la respiración se le atascaba. ¿Qué? Es la única forma de que esto parezca real. Si el juez sospecha que nos casamos solo para ganar la custodia, podríamos perderlo todo. Ella lo miró con incredulidad. ¿Quieres que viva contigo? Alejandro se estacionó frente al edificio donde Mariana se estaba quedando con Emiliano y giró el rostro hacia ella. No es lo que quiero. Es lo que debemos hacer. Mariana apretó los labios, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. Esto es demasiado. Alejandro sostuvo su mirada con intensidad. Lo sé, pero si queremos salvar a Emiliano, tenemos que hacerlo bien. Mariana cerró los ojos, sintiendo el peso de la realidad sobre sus hombros. Y al abrirlos, supo que no tenía otra opción. Está bien, susurró. Nos iremos contigo. Alejandro asintió, pero en su interior sabía que esto cambiaría todo. Porque vivir con Mariana otra vez era un riesgo. Un riesgo para su corazón. Esa misma noche, Alejandro se encontraba en su penthouse, observando el espacio que pronto compartiría con Mariana y Emiliano. Todo en su hogar reflejaba su estilo de vida, minimalismo, lujo, perfección. Pero ahora, ese lugar sería testigo de algo más que negocios y soledad. Sería testigo de una familia. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Caminó con pasos firmes y abrió la puerta. Mariana estaba ahí, con Emiliano de la mano y una pequeña maleta a su lado. El niño miró el departamento con los ojos muy abiertos. ¡Wow! Es enorme. Mariana exhaló profundamente, como si aún estuviera asimilando lo que estaba pasando. Alejandro dio un paso al lado y les hizo un gesto para entrar. Bienvenidos. Emiliano no perdió tiempo y corrió a explorar el lugar. Mariana, en cambio, se quedó en la puerta, dudando. Todavía podemos detener esto, susurró, sin mirarlo. Alejandro se acercó y bajó la voz. No quiero detenerlo. Ella alzó el rostro y sus ojos se encontraron en un choque silencioso de emociones. No sé si podré con esto, Alejandro. Él respiró hondo. Entonces hazlo por Emiliano. Mariana asintió con un nudo en la garganta. Solo por él. Alejandro no respondió, porque sabía que, aunque Mariana aún lo negara, algo dentro de ella también había empezado a cambiar. Y ahora, bajo el mismo techo, sería solo cuestión de tiempo para que las heridas del pasado los obligaran a enfrentarse de verdad. La primera noche en el penthouse fue extrañamente silenciosa. Alejandro observó desde la puerta de la habitación cómo Mariana arropaba a Emiliano en la cama que había preparado para él en una de las habitaciones de invitados. ¿Te gusta tu cuarto?, preguntó ella con suavidad. Emiliano asintió, frotándose los ojos con las manitas. Sí, es como un hotel. Alejandro sonrió apenas. Si necesitas algo, estaré en la habitación de al lado, dijo Mariana, acariciándole el cabello. El niño asintió,
pero antes de cerrar los ojos, miró a Alejandro. ¿Tú dónde duermes? Alejandro sintió que Mariana se tensaba. En mi habitación, Emiliano. El niño frunció el ceño. Pero ustedes están casados, ¿no? Mariana se quedó sin palabras, pero Alejandro, con una calma impresionante, se sentó en la orilla de la cama. Sí, lo estamos. Entonces deberían dormir juntos, como los papás de mis amigos. Mariana abrió la boca, pero Alejandro respondió primero. Cada familia es diferente, campeón. Lo importante es que estamos juntos. El niño pareció pensarlo unos segundos y luego bostezó. Está bien. Mariana se apresuró a apagar la luz. Duerme, mi amor. Ambos salieron de la habitación en silencio y, al cerrar la puerta, Mariana se giró hacia Alejandro con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué? Alejandro la miró fijamente. Ahora nos acostumbramos a esto. Ella soltó una risa irónica. ¿Y eso qué significa? ¿Qué debemos pretender ser un matrimonio feliz? Alejandro dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Significa que tenemos que aprender a vivir juntos sin matarnos en el intento. Mariana sostuvo su mirada con desafío. Eso suena imposible. Él sonrió de lado. Nos gustan los retos, ¿no? Mariana bufó y se alejó, pero Alejandro notó algo en su mirada. Una chispa de algo que, por más que intentara ocultar, aún ardía entre ellos. Y ahora, bajo el mismo techo, iba a ser imposible ignorarlo. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Mariana y Alejandro evitaban estar demasiado tiempo en la misma habitación. Sus conversaciones eran cortas, prácticas, casi mecánicas. Todo giraba en torno a Emiliano. Pero incluso sin palabras, la tensión entre ellos era palpable. Una noche, Alejandro llegó más tarde de lo habitual. Había estado reuniéndose con sus abogados, preparando la estrategia legal contra su padre. Al entrar al penthouse, encontró la sala en penumbra y a Mariana sentada en el sofá, con una taza de té entre las manos. «Llegaste tarde», murmuró ella sin mirarlo. Tenía trabajo. Un silencio pesado cayó entre ellos. «¿Cómo va todo?», preguntó Mariana al fin. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa y suspiró. «León no se quedará de brazos cruzados. Pero no voy a permitir que nos quite a Emiliano». Mariana asintió lentamente. «¿Y si perdemos?». Alejandro se acercó y se sentó a su lado, sin apartar la vista de ella. «No vamos a perder». Mariana soltó una risa corta, pero sin alegría. «Siempre ha sido así. Seguro de todo». Alejandro inclinó la cabeza. «Tú también eras así». Ella apretó los labios. «Las cosas cambian. Nosotros cambiamos». Mariana giró el rostro y, por primera vez en días, lo miró directamente a los ojos. «Dime la verdad, Alejandro. ¿Por qué haces todo esto?». Él sostuvo su mirada sin titubear. «Por Emiliano». «¿Solo por él?». Alejandro sintió un escalofrío en el pecho. Por primera vez en años, no estaba seguro de cuál era la respuesta correcta. Porque, aunque su prioridad era su hijo, había algo en Mariana que aún lo ataba a ella. Algo que nunca había desaparecido del todo. Pero admitirlo era demasiado peligroso. «Sí», respondió al fin, con voz controlada. «Solo por él». Mariana parpadeó, como si hubiera esperado otra respuesta. Pero no dijo nada más. Simplemente se levantó del sofá y desapareció por el pasillo. Alejandro cerró los ojos y pasó una mano por su cabello. Estaba jugando con fuego. Y en cualquier momento, podía quemarse. Los días pasaban lentamente en el penthouse, y la tensión entre Alejandro y Mariana crecía con cada momento que compartían. Ambos intentaban fingir que solo estaban ahí por Emiliano, pero las miradas, los silencios prolongados y los roces accidentales contaban una historia diferente. Una noche, Alejandro estaba en su estudio revisando documentos cuando escuchó un ruido en la cocina. Se levantó y caminó en silencio hasta encontrar a Mariana de espaldas, sirviéndose un vaso de agua. «No puedes dormir», dijo él, más como una afirmación que como una pregunta. Ella se giró ligeramente, sorprendida de verlo ahí. «No», susurró.
Demasiadas cosas en la cabeza. Alejandro cruzó los brazos y la observó en la penumbra. Estamos cerca de la audiencia. El juez decidirá pronto. Lo sé, respondió Mariana, apoyándose contra la barra de la cocina. Y no sé qué pasará si perdemos. Alejandro dio un paso hacia ella. No vamos a perder. Mariana soltó un suspiro cansado. Siempre dices eso. Porque es la verdad. Ella lo miró con escepticismo. No puedes controlarlo todo, Alejandro. Él se quedó en silencio por unos segundos. Pero haré todo lo que esté en mis manos. Un silencio denso cayó entre ellos. Mariana bajó la mirada, pero Alejandro no se movió. ¿Por qué me sigues mirando así?, preguntó ella con un susurro. Alejandro dio un paso más. Porque no puedo evitarlo. Mariana respiró hondo, pero no se apartó. Esto es una locura, murmuró. Lo es, admitió él. El aire entre ellos se cargó de algo indescriptible. Algo que ninguno de los dos quería nombrar, pero que estaba ahí, latente. Y entonces, sin pensarlo demasiado, Alejandro levantó la mano y le rozó suavemente la mejilla. Mariana cerró los ojos, atrapada entre el deseo y el miedo. Alejandro, dime que no lo sientes, susurró él. Mariana abrió los ojos y lo miró con desesperación. Pero no dijo nada, porque ambos sabían la verdad. Ese matrimonio había comenzado como una estrategia, pero ahora estaba despertando algo que nunca había desaparecido del todo. El silencio entre ellos era insoportable. Alejandro aún tenía la mano en la mejilla de Mariana, y ella no se apartaba, pero tampoco cedía. Era como si estuviera atrapada en una batalla interna, debatiéndose entre lo que sentía y lo que sabía que debía hacer. Dime que no lo sientes, repitió él, su voz más baja, más intensa. Mariana tragó saliva. No, empezó a decir, pero su voz se quebró. Alejandro la observó con una mezcla de deseo y ternura. Mariana siempre había sido fuerte, siempre había luchado por lo que creía. Pero en ese momento, frente a él, estaba vulnerable, expuesta. No puedes mentirme, susurró. Mariana apretó los ojos, como si intentara reunir fuerzas. Esto no puede pasar, Alejandro. ¿Por qué no? Ella lo miró con una mezcla de dolor y frustración. Porque tú fuiste el que me dejó. Porque me rompiste el corazón. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Lo sé. No es suficiente con que lo sepas, susurró ella, apartándose finalmente. Esto que estamos haciendo, esta cercanía, solo va a complicarlo todo. Alejandro sintió una punzada en el pecho. ¿Y si no quiero alejarme? Mariana lo miró, sus ojos brillando con emociones contenidas. Tienes que hacerlo. El sonido de una puerta abriéndose los hizo girarse de golpe. Emiliano apareció en el pasillo, frotándose los ojos. Mamá, tuve un sueño raro. Mariana respiró hondo y se acercó de inmediato. Ven, amor. Vamos a tu cama. Emiliano miró a Alejandro y luego a su mamá. ¿Estaban peleando? Mariana sonrió con dulzura. No, mi amor. Solo hablábamos. El niño pareció satisfecho con la respuesta y se dejó llevar de la mano. Alejandro los observó desaparecer por el pasillo y sintió un vacío en el pecho. Sabía que Mariana tenía razón, pero también sabía que, por más que intentara negarlo, lo que sentían no había muerto. Y tarde o temprano, tendrían que enfrentarlo. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño en el penthouse. Mariana evitó a Alejandro lo más que pudo, concentrándose en preparar el desayuno para Emiliano, mientras se la observaba desde la distancia, con el ceño fruncido. No podían seguir así. Después de que Emiliano terminó su cereal y salió corriendo a jugar en su cuarto, Alejandro tomó su café y se apoyó contra la barra de la cocina. Necesitamos hablar. Mariana no levantó la vista de los platos que lavaba. No hay nada que decir. Alejandro bufó. ¿De verdad? ¿Después de anoche? Mariana cerró los ojos por un segundo y exhaló con fuerza. No podemos hacer esto, Alejandro. ¿Hacer qué? ¿Pretender que no pasa nada entre nosotros? Ella dejó el plato que estaba lavando con más fuerza de la necesaria.
Lo que pasó anoche fue un error. Alejandro sintió que esas palabras lo atravesaban como un cuchillo. ¿Un error? Mariana se secó las manos y finalmente lo enfrentó. Sí. Nos casamos por Emiliano, no por amor. No podemos confundir las cosas. Alejandro dejó su taza sobre la barra con más fuerza de la necesaria. ¿Y si no es una confusión? ¿Y si en realidad nunca dejamos de sentir esto? Mariana negó con la cabeza, desesperada. No, Alejandro. No puedes hacer esto. No puedes aparecer después de tantos años y querer recuperar lo que tú mismo destruiste. Alejandro se acercó un paso más. Te amo, Mariana. Ella se quedó completamente inmóvil. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Siempre te amé, continuó él, con voz firme. Y tal vez fui un cobarde antes, pero no voy a volver a cometer el mismo error. Mariana parpadeó varias veces, como si luchara contra las lágrimas. No digas eso. Alejandro alzó una mano y le acarició suavemente la mejilla. Dímelo, Mariana. Dime que ya no sientes nada. Mariana cerró los ojos y Alejandro pudo ver el temblor en sus labios. Pero cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba llena de dolor. No puedo. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Mariana tragó saliva y dio un paso atrás. Pero eso no cambia nada. Él la miró con el ceño fruncido. ¿Cómo que no cambia nada? Porque el amor no siempre es suficiente, susurró ella, antes de darse la vuelta y salir de la cocina. Alejandro se quedó ahí, sintiendo que acababa de perder una batalla importante. Pero esto aún no terminaba. Y él no pensaba rendirse. Alejandro pasó el resto del día intentando concentrarse en el caso contra su padre, pero la conversación con Mariana seguía dándole vueltas en la cabeza. El amor no siempre es suficiente. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Acaso sentía algo por él, pero no estaba dispuesta a darle otra oportunidad? Cuando cayó la noche, Alejandro decidió que ya había tenido suficiente. Caminó hasta la habitación de Mariana y tocó la puerta con firmeza. ¿Quién es? Se escuchó la voz de ella desde dentro. Soy yo. Tenemos que hablar. Se hizo un silencio. Alejandro pensó que ella no abriría, pero después de unos segundos, la puerta se entreabrió. Mariana lo miró con cansancio. Alejandro, no quiero seguir con esta conversación. Él no dejó que eso lo detuviera. Pues yo sí. Empujó la puerta con suavidad y entró. Mariana cruzó los brazos, claramente incómoda. Escúchame, dijo él, acercándose. Sé que tienes miedo. Sé que piensas que esto no puede funcionar. Mariana suspiró. No es solo miedo, Alejandro. Es la realidad. Él frunció el ceño. ¿Cuál realidad? ¿Que aún sientes algo por mí, pero prefieres negarlo? No se trata solo de sentimientos, dijo ella, con la voz quebrada. Se trata de lo que pasó. De lo que hiciste. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Mariana, me arrepiento todos los días de haberme ido. Pero no quiero vivir en el pasado. Quiero que pensemos en el futuro. Ella lo miró con dolor. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Alejandro se acercó más y tomó sus manos entre las suyas. Dame la oportunidad de demostrártelo. Mariana cerró los ojos con fuerza. Alejandro. Él inclinó la cabeza, acercándose más. Dime que no me amas. Ella tembló bajo su tacto, pero no respondió. Alejandro la miró con intensidad, y entonces hizo lo que había querido hacer desde hacía días. La besó. Fue un beso lento, intenso, lleno de años de dolor y deseo reprimido. Por un segundo, Mariana no se movió, pero luego, sin poder resistirse más, se aferró a su camisa y le devolvió el beso con la misma intensidad. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, porque en ese instante, supo que Mariana aún lo amaba. Y eso lo cambiaba todo. El beso se volvió más profundo, más desesperado, como si intentaran recuperar los años perdidos en ese instante. Alejandro sintió como Mariana se aferraba a él con fuerza, como si temiera que si lo soltaba, todo desaparecería. Pero entonces, de golpe, ella se apartó.
Su respiración era errática, sus labios aún entreabiertos, pero en sus ojos había algo que lo desarmó. Miedo. No, susurró Mariana, llevándose una mano a los labios. No podemos hacer esto. Alejandro frunció el ceño, su pecho aún subiendo y bajando por la intensidad del momento. ¿Por qué sigues negándolo? Mariana dio un paso atrás, como si necesitara espacio. Porque no quiero volver a sufrir, susurró. Porque sé cómo termina esto, Alejandro. Él sintió un nudo en la garganta. Mariana. No, lo interrumpió, con los ojos brillando de lágrimas. No puedes pedirme que olvide todo lo que pasó. Alejandro cerró los ojos con frustración. No quiero que lo olvides. Quiero que me des la oportunidad de hacerlo bien esta vez. Ella dejó escapar una risa amarga. ¿Y qué pasa si te vuelves a ir? Él sintió el golpe de esas palabras como una daga en el pecho. No voy a hacerlo. Mariana bajó la mirada y negó con la cabeza. No puedo arriesgarme, Alejandro. No otra vez. El silencio se volvió insoportable. Alejandro sintió como algo dentro de él se rompía al verla así, llena de miedo y dudas. Pero antes de que pudiera decir algo más, Mariana levantó la cabeza y lo miró con determinación. Esto no puede volver a pasar. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Eso es lo que realmente quieres? Mariana tragó saliva y asintió lentamente. Sí. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado, pero no insistió más. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Pero mientras caminaba por el pasillo, supo que esto no había terminado. Porque podía sentirlo. Mariana aún lo amaba. Solo necesitaba demostrarle que esta vez no iba a perderla. Alejandro pasó la noche sin dormir. Se quedó sentado en la sala, con la mirada perdida en el ventanal que daba a la ciudad. Podía conquistar empresas, enfrentar rivales en los negocios, desafiar a su propio padre. Pero Mariana era su batalla más difícil. Porque ella no luchaba con rabia ni con venganza. Luchaba con miedo. El miedo de volver a confiar en él y terminar con el corazón destrozado otra vez. Cuando el amanecer tiñó de dorado el horizonte, Alejandro tomó una decisión. No la iba a presionar. No la iba a forzar a admitir lo que sentía. La iba a demostrar, día tras día, que esta vez estaba aquí para quedarse. Se levantó y se dirigió a la cocina, dispuesto a preparar el desayuno. Quería que el primer momento del día de Mariana y Emiliano fuera tranquilo, sin tensiones. Pero cuando abrió la nevera, escuchó un sonido detrás de él. No sabía que supieras cocinar, dijo Mariana con una voz suave. Alejandro giró lentamente. Ella estaba ahí, con su pijama de algodón y el cabello despeinado, pero sus ojos aún tenían rastros de la batalla emocional de la noche anterior. Hay muchas cosas que no sabes de mí, respondió él con una media sonrisa. Mariana desvió la mirada y se abrazó a sí misma. Alejandro vio su gesto y sintió una punzada en el pecho. Mariana, llamó con voz baja. Ella levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de él. Por un instante, todo lo que pasó la noche anterior volvió a ellos. El beso, la cercanía, el dolor contenido. Pero en lugar de presionarla, Alejandro simplemente dijo, «Te prepararé café. Como te gusta». Mariana parpadeó, sorprendida. Él no insistió en hablar de lo que pasó. No intentó forzarla a nada. Solo la estaba cuidando. Mariana asintió lentamente, como si entendiera lo que él estaba haciendo. «Gracias», susurró. Alejandro sonrió y volvió a concentrarse en el desayuno. Porque sabía que esto era un juego de paciencia. Y él estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario para recuperar su amor. Los días pasaron en una extraña calma. Alejandro cumplió su promesa, no presionó a Mariana, no insistió en hablar de lo que había sucedido entre ellos. Se limitó a estar ahí, a demostrarle con hechos que esta vez no iba a fallarle. Mariana, por su parte, seguía con la guardia en alto. Pero, sin darse cuenta, empezó a relajarse. Por las mañanas, compartían el desayuno con Emiliano. Por las tardes, Alejandro los acompañaba al parque. Y por las noches, cuando el niño dormía, se encontraban en la sala,
sin planearlo, compartiendo silencios que ya no eran incómodos. Pero ambos sabían que ese equilibrio era frágil, que en cualquier momento, la verdad volvería a alcanzarlos. Una noche, mientras Mariana doblaba ropa en su habitación, Alejandro se apoyó en el marco de la puerta y la observó en silencio. «Mañana es la audiencia», dijo ella, sin levantar la vista. Alejandro asintió. «Sí». Mariana suspiró. «Tengo miedo». Alejandro se acercó y se sentó a su lado en la cama. «No vamos a perder». Ella lo miró con tristeza. «¿Y si sí? ¿Y si tu padre gana?» Alejandro tomó sus manos con suavidad. «No voy a dejar que eso pase». Mariana apretó los labios, como si luchara contra las lágrimas. «No sé cómo sigues teniendo tanta fe en que todo saldrá bien». Alejandro la miró con intensidad. «Porque esta vez tengo algo por lo que pelear». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Alejandro». Él alzó una mano y le acarició la mejilla con ternura. «No te pido que me ames de nuevo hoy. Solo te pido que creas en mí». Mariana cerró los ojos por un instante. Y cuando los abrió, Alejandro vio algo diferente en su mirada. Tal vez no estaba lista para decirlo en voz alta. Pero, por primera vez, parecía estar dispuesta a intentarlo. El tribunal estaba en completo silencio. Mariana apretaba la mano de Alejandro con fuerza, mientras Emiliano, ajeno a la tensión, jugaba con su osito de peluche. León Lombardo, sentado del otro lado de la sala, tenía una expresión de absoluta confianza. El juez ajustó sus lentes y revisó los documentos una última vez antes de hablar. Después de analizar las pruebas y escuchar los argumentos de ambas partes, este tribunal ha llegado a una decisión. Mariana cerró los ojos, conteniendo la respiración. Alejandro no soltó su mano. El señor León Lombardo ha presentado evidencia de su estabilidad económica y su capacidad para proveer al menor. Sin embargo, Alejandro sintió un escalofrío. También se ha demostrado que Alejandro Lombardo y Mariana Ríos han actuado en beneficio del niño, proporcionándole un hogar estable y amoroso. León se inclinó hacia adelante, impaciente. Por lo tanto, este tribunal falla a favor de la madre biológica y del padre legítimo. Emiliano permanecerá con sus padres. Mariana dejó escapar un sollozo ahogado y se cubrió el rostro con las manos. Alejandro sintió que todo el aire volvía a sus pulmones. Habían ganado. León se levantó de golpe. «Esto es un error». El juez lo fulminó con la mirada. «El único error aquí, señor Lombardo, fue intentar manipular la vida de su hijo y su nieto». León apretó los dientes, derrotado. Alejandro lo miró con frialdad. «¿Se acabó, padre?» León no respondió. Solo tomó su maletín y salió del tribunal, sin dignarse a mirar atrás. Mariana cayó en los brazos de Alejandro, temblando de alivio. «Lo logramos», susurró entre lágrimas. Alejandro la sostuvo con fuerza. «Sí». Emiliano los miró con curiosidad. «¿Eso significa que nos quedamos juntos?» Alejandro se agachó frente a él y le sonrió. «Sí, campeón. Nos quedamos juntos». El niño sonrió y se abrazó a ellos. Mariana miró a Alejandro y vio en sus ojos algo que no había visto antes. «Paz». «Gracias», susurró ella. «¿Por qué?» «Por no rendirte». Alejandro le acarició la mejilla con ternura. «Nunca me rendiría por ustedes». Mariana sonrió con los ojos llenos de emoción. Y entonces, sin miedos, sin dudas, sin pasado que los detuviera, lo besó. El beso fue cálido, sincero, lleno de promesas que esta vez estaban dispuestos a cumplir. Porque después de todo el dolor, después de todo lo que habían perdido, habían encontrado el camino de regreso a casa. Juntos.